¿Qué sabemos del romanticismo? ¿Creemos que el concepto que hoy en día tenemos de romántico es el mismo que prevalecía en el siglo XIX? Bueno, pues todo esto lo vamos a descubrir a lo largo de esta unidad didáctica y veremos si al final seguimos creyendo que una persona romántica es aquella a la que le gusta oír canciones de amor o regalar rosas. Bien, este es un movimiento que surge en la primera mitad del siglo XIX, tanto en Europa como en América, aunque a España llegará algo más tarde. A través de él se exalta la libertad y los sentimientos, y además se expresa con absoluta libertad los sentimientos, los sueños, los ideales, las fantasías del ser humano, es decir, el mundo más bien interior, por lo cual la razón aquí no tiene lugar. El contexto político-social del siglo XIX en España es algo movido. A comienzos del siglo, en 1808, tendrá lugar la Guerra de la Independencia tras la invasión napoleónica, en la que los franceses, con el pretexto de pasar por España para conquistar Portugal, se acaban asentando en nuestro territorio. Esta terminó en el año 1814, cuando España, con ayuda de Inglaterra, consiguió expulsar a los franceses. Pero ya se había producido una división profunda entre un reducido grupo de nobles e intelectuales ilustrados que eran partidarios de los invasores y a los que se les denominó de forma despectiva afrancesados, y al resto de la población y militares que lucharon contra las tropas napoleónicas. En Cádiz, que era la zona peor controlada por los franceses, se crea un gobierno alternativo al de José Bonaparte, que fue conocido como las Cortes de Cádiz. Allí se redactará la primera Constitución española, la Constitución de 1812, cuyo texto estaba inspirado en los principios de igualdad y separación de poderes. Tras la expulsión de los franceses, volverá Fernando VII de su encierro en Francia, y aunque las Cortes de Cádiz pretendían que ratificara la Constitución de 1812, este se sintió respaldado tanto por el pueblo como por los militares e impuso nuevamente un gobierno absolutista. Así que los liberales fueron perseguidos, encarcelados y algunos consiguieron huir, haciéndolo hacia lugares en donde se respiraba este movimiento romántico. El malestar social va en aumento y finalmente se produce el levantamiento de militares liberales en 1820. Se va a obligar al rey a firmar la Constitución de 1812 y a realizar una división de poderes, dando lugar a una monarquía parlamentaria que intenta modernizar las estructuras sociopolíticas del país. Pero esta no va a durar mucho y en 1823 el rey consigue restaurar nuevamente el absolutismo. Tras caer enfermo Fernando II, y como no tenía descendencia masculina, decide derogar la ley sálica. Esta impedía que las mujeres accedieran al trono. Por tanto, cuando muere, se inician las guerras carlistas entre los partidarios de su hija, Isabel II, que aún era menor de edad, y que apoyaban el liberalismo y la separación de poderes, y por otro lado su hermano Carlos II. Los partidarios de este defendían el absolutismo. Isabel II gobernará desde 1833 hasta 1868. Será un periodo de apertura hacia Europa en la que los exiliados volverán a España y así se va a producir definitivamente la eclosión del romanticismo. Surgirá además una nueva visión del mundo basada en la defensa del conocimiento racional y la intuición. Y además surgirán los movimientos nacionalistas como la Reinacença catalana y el Resurgimiento gallego. Es curioso que el romanticismo empezó siendo una discusión teórica a través de una serie de artículos que se fueron publicando en el periódico, y estos suscitaron una polémica entre los defensores de las nuevas ideas y sus detractores. En cuanto al aspecto literario, hay que decir que el romanticismo presenta una serie de peculiaridades en cuanto a sus características. Lo primero es que rompe con el neoclasicismo y frente al concepto armónico de la realidad que defendía este, los románticos hablan de una existencia conflictiva, dinámica y en constante evolución, es decir, en constante cambio. Por eso van a mostrar paisajes agrestes como el mar, la tormenta, las ruinas, los bosques, cementerios, y el arte se convierte en la expresión de los sentimientos, es decir, que el arte nos va a servir para reflejar nuestro estado anímico. Se da una nueva concepción del individuo, convirtiendo al yo en el centro de la creación. Si recordamos en la Edad Media, ¿vale? Tendríamos el teocentrismo, Dios como centro del universo, y luego, posteriormente, en el Renacimiento, tendríamos el antropocentrismo, donde el hombre era el centro del universo. Bueno, pues ahora va a ser el yo, el ser individual. Este va a buscar el conocimiento, el absoluto,
y la imposibilidad de encontrarlo le provoca un enfrentamiento con la realidad que puede acabar incluso en el suicidio. No podemos olvidar que en esta época se suicidaron muchos jóvenes e incluso a muchos escritores por cuestiones relacionadas con esa sensación de no poder enfrentarse a la realidad. En este contexto, los personajes se sienten atraídos por el misterio y por lo sobrenatural. Por último, se busca una nueva realidad, un nuevo mundo al que se llega por la fantasía, pero también nuevos mundos que residen en el pasado, como por ejemplo la Edad Media o lugares lejanos o exóticos, y van a mirar hacia Oriente. También en el ámbito del inconsciente, es decir, el sueño, la fantasía, el misterio, mundos que solo existen en el imaginario del romántico. En cuanto a los temas de los que hablan los románticos, bueno, pues por un lado, evidentemente, el individualismo junto con la exaltación del yo. Es decir, se centra en sí mismo, en sus sentimientos, en sus emociones, en su estado anímico. También la evasión en el tiempo y el espacio, la expresión de los sentimientos personales y la lucha infructuosa del héroe romántico contra la sociedad y su concepto de la moral, contra el destino, que siempre les es adverso, e incluso contra Dios. En cuanto al estilo, bueno, pues se hace un uso retórico y efectista en el que se tiende a mezclar los distintos géneros y estilos. Y en cuanto al paisaje, pues el paisaje en la ambientación romántica típica no solo va a servir como marco, sino que se convierte en confidente y reflejo de los estados de ánimos del yo, como ya comentamos al principio. Vamos a observar la presencia de lo sobrenatural, mayor dramatismo, que se va a reflejar a través de la intensidad emocional. Bueno, pues hasta aquí este breve repaso de lo que es el contexto histórico-social y las principales características del movimiento romántico en España.